De entre todas las unidades de élite de las Waffen-SS, hubo 3 que destacaron por encima de las demás. Nos estamos refiriendo a las divisiones Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, las cuales lideraron la gran mayoría de ofensivas alemanas desde el principio de la guerra hasta el amargo final. A continuación, en este programa, vamos a analizar detenidamente a cada una de estas 3 divisiones, cuyas acciones son comentadas en todos los libros de historias y documentales de la Segunda Guerra Mundial. La primera en la que nos vamos a centrar es en la formación de élite por excelencia del ejército alemán, y como veremos, estuvo presente en prácticamente todas las acciones de la contienda, de principio a fin, siendo esta la división Leibstandarte. Esta formación fue creada en marzo de 1933, con el objetivo de convertirse en la guardia personal de Hitler en sustitución de las tropas de las SA que hasta la fecha habían tenido ese papel. Inicialmente contaba con 120 miembros, pero poco a poco su número fue en aumento. La pequeña unidad, que no era otra cosa que la guardia pretoriana del Führer, contaba con sus uniformes exclusivos, siendo el elemento más llamativo el correaje blanco que utilizaban. Con respecto a los estándares físicos, era la formación que más requisitos pedía: una altura mínima de 1,78, un certificado de su árbol genealógico que se llegaba a remontar casi 2 siglos para los oficiales, y unas aptitudes físicas e intelectuales superiores a la media, eran algunos de los requisitos necesarios para poder entrar en ella. Para 1935, el Leibstandarte fue constituido como un regimiento de infantería motorizada, y contaba ya con unos 2.700 miembros. Ya en 1936 participaron en la marcha del ejército alemán sobre Renania, así como en la anexión de Austria y de los Sudetes. A modo de curiosidad, y a pesar de su duro entrenamiento y preparación, su constante presencia en actos protocolarios en diversos desfiles hizo que muchos irónicamente calificaran a sus miembros como los soldados del asfalto. Su primera acción en combate llegó el 1 de septiembre durante la invasión de Polonia. Comandados por Joseph Dietrich, el Leibstandarte se abrió paso en su avance desde Breslau hasta la misma Varsovia, integrados dentro del Grupo de Ejércitos Sur. Durante este avance, intervino en la batalla de Bazura, siendo esta la más dura de toda la campaña de Polonia. Finalmente, participaron en el asedio de las fortalezas que defendía los alrededores de Varsovia, concretamente en el de Modlin, al norte de la capital. Tras la campaña, quedó acreditada como una unidad muy contundente de choque motorizada, siendo esta la herramienta perfecta para el tipo de guerra que los alemanes habían planteado. Debido a esto, se decidió potenciarla todavía más para la siguiente campaña. Esta llegaría unos meses más tarde cuando los alemanes atacaron Francia. Para esta campaña, el Leibstandarte fue reforzado con una segunda compañía de cañones antitanque, con un mayor número de zapadores y con una unidad propia de artillería. Por último, también le fue asignado una serie de blindados tipo Stuka 3, pero cuando comenzó la batalla, estos aún no habían sido integrados en la unidad. La misión que tuvo el Leibstandarte fue atravesar a la velocidad del rayo Holanda en primer lugar y Bélgica en el segundo. Durante esta operación, la formación dio un perfecto ejemplo de manual sobre cómo se debe librar una guerra motorizada. Combinando audaces golpes de mano y la potencia de sus motores, la unidad recorrió toda Holanda en unas horas. Primero marchó sobre Nimega a toda prisa cruzando el río Rin y posteriormente dio un giro brusco hacia el oeste hacia la propia Rotterdam, donde enlazaron con los paracaidistas alemanes que habían sido lanzados en la zona. Tras asegurar posiciones, se dirigieron al norte a toda velocidad hasta Ámsterdam. En total, este primer día recorrieron 215 kilómetros, apareciendo por todos sitios y desconcertando al enemigo. Además de sus buenos resultados sobre el campo de batalla, también jugaron un excelente papel como cebo para que las unidades franco-británicas creyesen que ese era el ataque principal alemán, pues estaban usando a su unidad de élite como vanguardia. Esto ayudó a que se lanzaran sobre Bélgica y quedasen expuestas a las unidades alemanas que se estaban colando por las Ardenas. Pero las acciones del Leibstandarte no terminaron aquí, pues tan rápido como pudieron, volvieron a iniciar la marcha, avanzando esta vez sobre Bélgica y entrando posteriormente en Francia para apoyar el cerco de Dunkerque. Tras esto, descendieron por el centro de Francia, pasando cerca de París hasta las proximidades de Lyon. La campaña se saldó para esta unidad con 111 muertos y 390 heridos. Su comandante, Joseph Dietrich, recibió la Cruz de Caballero.
Otro de los miembros destacables de esta unidad, que combatió en esta formación participando en todos los combates, fue Michael Wittmann, el cual comandaba un vehículo de reconocimiento, siendo este un Semi-Oruga 222. Fue para la siguiente campaña de los Balcanes cuando los 6 Stuka 3 con cañón corto fueron incorporados a la formación y uno de ellos ya fue asignado a Wittmann. Durante esta operación en los Balcanes, en la que Alemania tomó parte durante la primavera de 1941, el regimiento Leistandarte entró en Yugoslavia el 11 de abril desde Bulgaria, en una nueva maniobra muy veloz, y se terminó abriendo paso hasta la ciudad de Olimpia, ya dentro del corazón del Peloponeso. Una vez terminada esta campaña, la unidad fue preparada para la invasión de la Unión Soviética, que comenzaría tan solo unas semanas después. Constituida ahora como brigada, y con un tamaño de unos 11.000 hombres, la unidad quedó en un primer momento como reserva durante los primeros días de la Operación Barbarroja. Fue concretamente el 2 de julio cuando fueron enviados al Grupo de Ejército Sur, ya que era el que más lento estaba avanzando. En primer lugar, se dirigieron en dirección Kiev, para posteriormente dirigirse hacia el sur. Avanzando por la orilla norte del río Bug, llegaron hasta la península de Crimea y continuaron avanzando por el norte del mar de Azov hasta Rostov. Este espectacular avance se tuvo que hacer a costa de un fuerte número de bajas, y se estima que para mediados de noviembre, cuando los soviéticos contraatacaron en la zona de Rostov, la Leistandarte contaba solo con el 35% de su plantilla original en cuanto a efectivos y el 15% en cuanto a vehículos. Como ya vimos en el programa sobre la primera retirada de Alemania en el frente oriental, la Leistandarte tuvo que afrontar durísimos combates defensivos a finales de noviembre, que la hicieron retroceder hasta el río Mius junto con el resto del ejército alemán. Pasados estos meses de invierno, en los que la unidad terminó de sufrir unas bajas terribles y después de meses combatiendo prácticamente sin descanso, para mediados de 1942, poco antes del inicio de la nueva gran ofensiva alemana sobre el Cáucaso y Stalingrado, la Leistandarte fue enviada a Francia para recuperarse y volver a constituirse esta vez como una división Panzergrenadier. Con dicho objetivo, la división sería equipada con los más novedosos Panzer IV con cañón largo y los famosos Tigers, que iban a ser estrenados en esta ocasión, entre otros muchos blindados. Para enero de 1943, la Leistandarte, totalmente recuperada y equipada, contaba con casi 21.000 efectivos y era una de las unidades más potentes de todo el ejército alemán. A esto tenemos que añadirle que también con ella en Francia estaban reequipando a la Totenkopf y a la Das Reich con características similares. Estas unidades serían mandadas de vuelta al frente oriental a toda prisa a finales de enero de 1943 para estabilizar el frente tras el fracaso de Stalingrado. Juntas iban a formar uno de los cuerpos de ejército más potentes de todo el conflicto. Así pues, y tras ser enviada a la actual Ucrania, durante los meses de febrero y marzo libraron feroces combates en las inmediaciones de Kharkov y Belgorod, en lo que fue conocida como la Tercera Batalla de Kharkov, asegurando nuevamente el frente y dejándolo todo listo para la ofensiva de verano. La Leistandarte perdió en estas operaciones a más de 4.500 soldados entre muertos y heridos. Durante los meses que transcurrieron desde julio a abril de 1943, la división todavía fue mejor equipada y fue dotada con los blindados más modernos. Para la Operación Ciudadela, la Leistandarte contaba con un total de 216 carros de combate de todo tipo, entre los que se destacan 13 Tigers, siendo uno de ellos el de Michael Wittmann, que por primera vez se puso a los mandos de uno. Esta división marchó en dirección a la ciudad de Prokhorovka, integrada dentro del segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS, en la que libró una de las batallas más duras de toda la operación el día 12 de julio. Tras diferentes combates a lo largo de toda la región, finalmente fue enviada a Italia a finales de julio, tras dejar allí todo su equipo pesado a las divisiones Das Reich y Totenkopf. La misión de la Leistandarte en Italia, en la cual acababa de ser depuesto Mussolini, y los aliados amenazaban ya con invadir tras haber desembarcado en Sicilia, fue la de la ocupación de parte del país. Además, durante esta misión, llegaron a tener algún combate con algunos partisanos locales. Un poco más tarde, para octubre de 1943, fue de nuevo reconstruida, esta vez como división blindada. De esta forma, volvió a contar con una fuerza de casi 20.000 hombres y más de 200 carros de combate.
Entre ellos se incluían 95 Panzer IV, 96 Panthers y 27 carros tipo Tigre. Pero a pesar de estos buenos números, tras un par de meses de combate y antes de llegar incluso al año nuevo de 1944, la Leistandarte se había desangrado completamente en sus combates defensivos en las inmediaciones del río Níper. A estas grandes pérdidas, que no la hacían ni contar con más de 35 Panzer activos, hay que sumarle que tuvo que transferir una parte de su personal a la nueva división de las Waffen-SS que se estaba formando. Esta, como ya vimos, fue la 12ª División Panzer Hitlerjugend, que fue compuesta por chicos de entre 17 y 19 años, pero con mandos veteranos de otras unidades muy curtidas como la Leistandarte. Pese a no ser ya ni una sombra de lo que había sido hacía apenas unos meses, la Leistandarte continuó combatiendo duramente a comienzos de 1944, participando en la liberación de las tropas alemanas cercadas en Cherkasy. Para marzo de ese mismo año, contaba con apenas 41 oficiales, 137 suboficiales, 1000 soldados y con un número de panzers que no superaban la docena. Esto forzó que para abril tuviese que ser enviada a Bélgica para volver a recuperarse. Tras 2 meses que tuvo de margen hasta que el frente en Normandía se abrió, la división volvió a contar de nuevo con 20.000 efectivos. Sin embargo, estos soldados ya no tenían que pasar por controles tan rigurosos ni tenían tiempo para recibir una formación militar tan completa como la de hacía unos años. Cuando la invasión aliada tuvo lugar, el grueso de la división no pudo entrar en combate hasta un mes después, debido a que gran parte de ella se encontraba todavía en su periodo de instrucción y formación. Una vez que terminaron su curso de forma completamente acelerada, fueron enviadas a la zona y se ubicaron en las inmediaciones de Caen. Únicamente uno de sus batallones pesados, siendo concretamente el 101 al que pertenecía Michael Wittmann, pudo entrar en acción para el día 12 de junio, teniendo el famoso combate de Villers-Bocage. Tras librar numerosos combates durante todo el mes de julio, la Leistandarte fue finalmente cercada en la Bolsa de Falais junto con otras unidades del ejército alemán, y tuvo que dejar atrás prácticamente todo su equipo para poder escapar del cerco. Cuando finalmente se replegaron, únicamente contaban con unos 6.000 soldados del total de 20.000 que habían tenido tan solo hacía un mes y medio. Una vez en Alemania, fue de nuevo reequipada y sus bajas fueron cubiertas. Tenemos que indicar que este tipo de divisiones tenían total prioridad a la hora de recibir tanto hombres como material, y por eso eran siempre las que primero se reequipaban. La Leistandarte participaría en la ofensiva de las Ardenas, pero tras el fracaso del ejército alemán en alcanzar los objetivos fijados para la operación y la presión que comenzaron a hacer los aliados en todos los frentes, para principios de enero de 1945, la Leistandarte fue enviada con urgencia a Hungría. Allí realizó sus últimos y más desesperados combates en su intento por no perder la capital húngara y las fuentes de petróleo del país, que eran las últimas que le quedaban a los alemanes. Para el 7 de abril, la división volvió a no contar con más de 1.500 efectivos y prácticamente ningún blindado. Todo estaba perdido ya, pero esta unidad no dejó de combatir en ningún momento, replegándose poco a poco hasta Viena y después hasta el Tirol. Finalmente, entre el 8 y el 9 de mayo, lo poco que quedaba de la división se entregó a los estadounidenses en Linz, cerca de la frontera de Austria con Alemania. La siguiente división que vamos a ver es también una de las más potentes de las Waffen-SS, siendo esta la temida Der Reich, que fue además la unidad más condecorada, alcanzando las 69 cruces de caballero. Le siguen la Leistandarte con 58 y la Viking con 55. Esta unidad de combate que vamos a analizar a continuación participó en prácticamente todas las grandes operaciones de la contienda, entre las que se incluyen la Batalla de Francia, la Operación Barbarroja, la contraofensiva de Manstein en Járkov, la Batalla de Kursk, Normandía, Ardenas, la ofensiva del lago Balatón y finalmente la Batalla por Austria. El origen de esta división lo encontramos cuando, después de la campaña polaca, se decide unir a 3 regimientos independientes de las Waffen-SS y formar con ellos una división. Estos regimientos eran el Germania, el Der Führer y el Deutschland. Debido a que estas unidades habían participado en la campaña de Polonia, la nueva división alemana recién formada contó con soldados experimentados desde el primer momento.
Bajo el mando del mismísimo Paul Hauser, esta unidad, que por aquellas fechas no se llamaba todavía Das Reich, participó en la Batalla de Francia el 10 de mayo de 1940. Acompañando al regimiento Leestandarte, esta formación avanzó por toda Holanda, llegando hasta Rotterdam para el día 12. Posteriormente, permaneció en Holanda con la tarea de reducir núcleos de resistencia aliados que habían quedado por la región de Zelanda. Una vez concluida su tarea aquí, el 24 de mayo fueron a apoyar el cerco que los alemanes habían establecido en Dunkerque. Allí tuvieron duros combates, en un intento de evitar el rescate que los aliados estaban llevando a cabo, pero no pudieron penetrar en las defensas aliadas hasta que la mayor parte de sus enemigos habían conseguido escapar. Una vez finalizados los combates en torno a Dunkerque, el germen de la unidad, que poco después sería conocida como la Das Reich, siguió presionando en dirección a París y continuaría hasta llegar a los Pirineos. Tras la capitulación de Francia a finales de junio de 1940, la unidad sufrió alguna modificación, como lo fue la sustitución de su regimiento Germania por otro nuevo. Este regimiento Germania fue la base sobre la cual se iba a crear la quinta división de las Waffen-SS, conocida como la División Viking. En cualquier caso, la unidad se mantuvo en Francia para participar en la Operación León Marino contra Gran Bretaña, que, como sabéis, finalmente nunca tuvo lugar. Debido a esta cancelación, fue trasladada hasta Rumanía y durante la primavera de 1941 participó en la campaña de Yugoslavia. Fue precisamente durante esta operación donde se produjo uno de los primeros grandes éxitos de esta división, que fue protagonizado por un joven oficial llamado Fritz Klingenberg. Su gesta consistió en tomar Belgrado con tan solo 6 hombres, en una de las acciones de engaño más brillantes de la historia militar. A continuación, la Das Reich se preparó para participar en la Operación Barbarroja, concretamente dentro del Grupo de Ejércitos Centro. Sería en suelo soviético donde la Das Reich tendría sus combates más duros y sangrientos, sufriendo un alto número de bajas. Tras luchar en las numerosas batallas que hubo en torno a las ciudades de Yelnya y Smolensk, la mermada división continuó avanzando hasta Moscú. Allí quedó completamente despedazada tras la contraofensiva soviética de diciembre de 1941 y tuvo que ser enviada urgentemente a Francia para recomponerse. En febrero de 1942, cuando fue retirada, se estimó que habían perdido más del 60% de sus efectivos originales, lo que hacía un total de unos 10.700 soldados. Mientras se estaba reorganizando en Francia, constituyéndose ahora como una división Panzergrenadier, la Das Reich participó en la ocupación de la Francia de Vichy en noviembre de 1942 y posteriormente pasó a custodiar el importante puerto de Tolón. Para 1943, ya completamente recuperada, la Das Reich fue enviada de forma totalmente urgente junto con sus divisiones hermanas al frente oriental, para intentar estabilizar la situación después del desastre alemán en Stalingrado y el imparable avance soviético por todo el flanco sur alemán. Esta división fue una de las primeras unidades del recientemente creado segundo cuerpo Panzer SS en llegar a las inmediaciones de Járkov y Belgorod para frenar al Ejército Rojo. Sin tiempo para aclimatarse, la Das Reich entró rápidamente en combate y se vio abrumada ante la potencia soviética. Poco a poco, también esta división empezó a retroceder y a punto estuvo de ser aniquilada en Járkov. Posteriormente, para el 20 de febrero de 1943, la Das Reich se sumó al contraataque que Manstein efectuó en la zona y se mantuvo a la ofensiva durante un mes junto con otras unidades del ejército alemán. Una vez finalizadas estas operaciones, y ante la llegada de las lluvias, el deshielo y los barros, el frente oriental tuvo unos meses de calma, en los que ambos adversarios aprovecharon para reforzarse. En esta ocasión, la Das Reich se preparó para atacar el saliente de Kursk por el sur, siendo utilizada como punta de lanza junto con la Leistandarte y la Totenkopf. En este verano de 1943, la Das Reich contaba con unos 20.000 efectivos y con unos 223 blindados de todo tipo, entre los que destacan 14 Tigers y decenas de cazacarros Stug. Esto la convertían en una de las divisiones más potentes del Tercer Reich. Además, en esta fecha el comandante en jefe de la división era el famoso Walter Kruger.
La ofensiva alemana en Kursk dio comienzo el 5 de julio y a pesar de que durante los primeros días consiguieron un buen ritmo de avance, poco a poco fueron perdiendo el ritmo hasta quedarse estancados. El momento de mayor intensidad en la pinza sur fue el que se produjo entre los días del 10 al 15 de julio en Prokhorovka. Allí la Dar Reich tuvo uno de los combates más encarnizados contra el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviético. En esta batalla, el segundo cuerpo Panzer SS se impuso finalmente al ejército rojo, causándole unas bajas terribles. Sin embargo, y pese a todo, el avance de los alemanes en el saliente de Kursk quedó paralizado por completo. El día 12 de julio, los soviéticos comenzaron a atacar el saliente de Orel en el norte, y para el día 17 lo hicieron en la cuenca del Donetsk. Esto obligó a los alemanes a tener que retirar tropas que habían participado en la ofensiva sobre Kursk y enviarlas ahora a proteger sus flancos. Fue a partir de aquí cuando la Dar Reich comenzó a luchar en una serie de combates defensivos a lo largo de todo el flanco suralemán del frente oriental. Tras meses de duros combates sin descanso, la Dar Reich estaba totalmente agotada y mermada, por lo que tuvo que ser enviada de nuevo a Francia para reconstruirse. En esta ocasión sería designada como División Panzer SS en lugar de como Panzergrenadier. La ciudad francesa escogida para esta reconstrucción fue la de Montauban, en el sur de Francia. Allí la Dar Reich podría reequiparse y entrenarse mientras al mismo tiempo protegía uno de los sectores en los que era posible un desembarco aliado. Así pues, ya fuese este desembarco en la costa atlántica o mediterránea, la división estaba preparada para dirigirse en cualquier momento a la zona amenazada. Hay que destacar que para esta fecha la unidad ya no estaba compuesta por esos soldados experimentados de antaño, pues la mayoría de sus efectivos eran reclutas sin experiencia y con muy poco tiempo de entrenamiento. De esta forma, debido a lo crítico de la situación, esta característica no hizo más que ir en aumento. Con respecto a sus blindados, la Dar Reich contaba con 37 Panzer IV, 55 Panthers y 30 Stuka 3. Un día más tarde de producirse el desembarco de Normandía, la Dar Reich recibió la orden de dirigirse hacia allí a toda velocidad. La distancia por carretera entre ellos y la región de Normandía eran de unos 700 kilómetros. Fue aquí donde se produjo uno de los episodios más famosos y negros de esta división. Su origen estuvo en el sabotaje que llevó a cabo la Dirección de Operaciones Especiales Británicas sobre los ferrocarriles que debían transportar a la división hacia las playas normandas. Esta organización se encargaba de todo tipo de acciones de sabotaje en territorio ocupado por los alemanes, con el apoyo de la población civil y los distintos grupos de resistencia locales. Una vez que consiguieron sabotear los trenes de transporte alemanes, a la división Dar Reich no le quedó más remedio que atravesar toda Francia por carretera. Esto iba a retrasar muchísimo su llegada a Normandía, además de agotar y desgastar a los hombres y vehículos. Además del desgaste sufrido por el terreno, la Dar Reich fue recibiendo ataques por parte de la resistencia francesa, que fue efectuando trampas y emboscadas por todo el camino. Esto provocó que la Dar Reich efectuase acciones antipartisanas, que básicamente consisten en masacrar civiles a modo de reprimenda. Se calcula que aproximadamente unos 1000 civiles fueron ejecutados por la Dar Reich en su recorrido por Francia mientras se dirigían a Normandía. La división sufrió además numerosos ataques aéreos y finalmente fue llegando a la zona de combates en Normandía a cuentagotas a partir del 15 de junio. Si bien estaba pensado que efectuasen una fuerte ofensiva que enviase a los aliados de vuelta al mar, cuando llegó no tuvo el poder para hacerlo. Se estima que no fue hasta el 10 de julio cuando todos los elementos de la división llegaron a Normandía, por lo que no pudo hacer otra cosa que defender los lugares más críticos del frente. La Dar Reich estuvo combatiendo en el sector occidental de Normandía, justo por donde finalmente los estadounidenses rompieron el frente a finales de julio con la Operación Cobra. Tras la pérdida de Francia, la división tuvo que ser enviada de nuevo a Alemania en octubre de 1944 para poder recuperarse. Allí se preparó para la nueva ofensiva en la que debía participar, siendo esta la efectuada por las Ardenas en diciembre de ese mismo año. Nuevamente, no tuvieron ningún logro significativo, y tras unos días de combate en los que consiguieron sorprender a sus enemigos,
Todo volvió a ponerse en su contra cuando los aliados comenzaron a movilizarse e hicieron uso de su gran superioridad numérica. Tras esta acción en las Ardenas, fueron enviados a toda velocidad hasta Hungría, en donde los soviéticos habían realizado importantes avances. Allí participaron nuevamente en una de las últimas ofensivas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, siendo esta la ofensiva del lago Balatón. Finalmente, y tras ser rechazados aquí también, la Dar Reich continuó combatiendo en su repliegue en dirección a Viena. Otro grupo reducido de la división terminaría sus días en Praga, en donde ayudó a evacuar civiles para que no cayesen en las manos de los soviéticos. Finalmente, los hombres de la Dar Reich se fueron rindiendo ante los estadounidenses cerca de la ciudad de Linz, aunque hubo otros grupos menores que lo hicieron en otros lugares. Finales de diciembre de 1944. Tras haber contenido el avance soviético sobre Varsovia durante el verano anterior, la división Totenkopf junto con la división Viking de las Waffen-SS está siendo trasladada a toda velocidad a las inmediaciones de Hungría. Formando parte del cuarto cuerpo Panzer SS dirigido por Otto Gille, la división Totenkopf está a punto de participar en los últimos grandes combates de la guerra, que tendrán como objetivo recuperar el control de Budapest. Pero antes de ver la etapa final de esta unidad, conocida como la División de la Calavera, veamos cómo surgió y cuál fue el historial de combate de esta división de élite de las Waffen-SS. La división Totenkopf surgió en octubre de 1939, justo después de la batalla de Polonia, y en ella se integraron hasta 6.500 hombres de las SS que habían trabajado como guardias en diferentes campos de concentración alemanes. Si bien esta tropa no tenía experiencia en combate, los oficiales asignados a la Totenkopf sí que fueron veteranos de otras unidades independientes de las SS que habían combatido en la campaña de Polonia. Tras casi 8 meses de formación y entrenamiento, la Totenkopf estaba lista para participar en la batalla de Francia. Cuando el 10 de mayo de 1940 comenzó el ataque alemán contra Francia, esta unidad se mantuvo en reserva hasta que para el día 16 de mayo fue enviada a Bélgica asignada al grupo de ejércitos A, que estaba protagonizando el espectacular avance a través de las Ardenas. Su misión consistió en reforzar el avance que estaba haciendo la 7ª División Panzer de Rommel, que era una de las unidades que más rápido se estaba moviendo. Durante este avance hacia la costa atlántica, que tenía como objetivo aislar a todas las fuerzas franco-británicas al noreste del río Somme, la Totenkopf se vio envuelta en multitud de combates feroces protagonizados por los contraataques franceses. Para el día 20 de mayo pudieron establecer contacto con Rommel en las inmediaciones de Cambrai, tras haber capturado un par de ciudades al suroeste de dicha localidad, con lo que habían podido capturar a 16.000 soldados enemigos. A continuación, la Totenkopf continuó avanzando hacia el Atlántico para terminar de embolsar a gran parte de la coalición aliada, viéndose envuelta en la batalla de Arras, en la que se llevó a cabo un último intento aliado por frenar el avance alemán, que también fracasó. Tras la llegada de las tropas alemanas a la costa del Canal, la Totenkopf desempeñó funciones de ocupación y seguridad cerca de Calais, hasta que el 7 de junio fue enviada cerca de París. Después de cruzar el río Loira el 15 de junio, la división persiguió a las unidades francesas en retirada hacia el suroeste de Francia. Desde allí, la división Totenkopf participó en el nuevo ataque contra las posiciones francesas, terminando su marcha en las inmediaciones de Bayona, ya muy cerca de la frontera española a principios de julio. A partir de este punto, la Totenkopf estuvo asentada en el centro de Francia hasta que nuevamente fue reclamada en abril de 1941 para participar en las nuevas operaciones que iba a lanzar el ejército alemán. A mediados de junio de 1941, la división Totenkopf llegó a las inmediaciones de Danzig y fue asignada al cuarto grupo Panzer, que iba a liderar el avance del grupo de ejércitos norte en dirección a Leningrado. La división contaba con 17.400 soldados y estaba motorizada. Tras los primeros combates a lo largo de la frontera soviética, la división Totenkopf cruzó la frontera el 24 de junio de 1941 y su primera misión fue acabar con los núcleos de resistencia soviéticos dispersos que se habían formado tras la ruptura alemana. Poco después, la división alcanzó la primera línea y pudo participar en las operaciones de ruptura del cuarto cuerpo Panzer, atravesando la línea Stalin durante el día 19 de julio.
Durante la penetración de la línea Stalin, que estaba fuertemente protegida, la división sufrió fuertes pérdidas, entre las que se incluye la baja de su comandante en jefe, el general Ziodoreike, que fue herido y tuvo que abandonar el frente oriental de forma momentánea. De forma aproximada, para el 11 de julio, tras haber superado la línea Stalin, la Totenkov había sufrido 1.700 bajas, que representaban el 10% de la unidad. El avance continuó hasta que para mediados de julio la división llegó a las proximidades del lago Ilmen, en donde estuvo combatiendo hasta el mes de agosto. Desde allí, fue trasladada un poco más al sur hasta Demiansk, en donde combatió durante todo lo que quedaba de ese año de 1941. Hay que indicar que esta zona pantanosa en la que la Totenkov tuvo que combatir durante estos meses de otoño no era la más apropiada para una división motorizada. Tras las contraofensivas soviéticas de principios de 1942, la división Totenkov quedó rodeada en la conocida como Bolsa de Demiansk en enero de ese mismo año. Durante los 2 meses de batalla en los que esta unidad, junto con otras divisiones de la Wehrmacht, estuvo cercada en Demiansk, la división se dividió en 2 grupos de combate y tuvo que soportar la peor parte de los combates dentro de la bolsa. Lo único positivo con lo que sí pudo contar esta división de élite de las Waffen-SS fue con un mejor equipamiento de invierno para soportar temperaturas de más de 30 grados bajo cero. Esto se debió a que esta unidad sí que recibió un cargamento con ropa y equipo de invierno. Cuando finalmente los alemanes pudieron restablecer la situación en Demiansk, de los 93.000 soldados que habían quedado cercados en febrero, a finales de abril, solo 14.000 continuaban en condiciones para combatir. Con respecto a los efectivos de la división Totenkov, estos se habían visto reducidos en un 80%, dejando prácticamente aniquilada a la unidad, que tuvo que ser trasladada al sur de Francia para recuperarse. Debido a que la división tenía que ser reconstruida prácticamente en su totalidad, se decidió convertirla en una división Panzergrenadier, lo cual le daría una potencia de fuego superior en el campo de batalla, al ir equipada con carros de combate e infantería mecanizada. Los nuevos reclutas que iban a formar parte de la Totenkov comenzaron a entrenarse en otoño de 1942 y ya no tendrían tanto tiempo para esta instrucción como habían tenido los miembros originales. La idea con la que se reconstruye esta división es que sea una unidad lo más potente posible, capaz de actuar como el cuerpo de bomberos en los lugares más críticos del frente. Además, la Totenkov no era la única división de las Waffen-SS que se estaba reconstruyendo con la misma misión, pues algo similar estaba pasando también con la Leistandarte y la Dar Reich. Su entrenamiento se vio interrumpido por el desembarco estadounidense en el norte de África, en la conocida como Operación Antorcha, y debido al peligro de invasión que había en la costa mediterránea francesa, los alemanes decidieron desmantelar la Francia de Vichy y ocupar este territorio. Así pues, y debido a su proximidad, la Totenkov fue una de las divisiones que a partir del 10 de noviembre de 1942 participó en esta operación. Pocos días después se produjo el ataque soviético contra los flancos de Stalingrado, que descompuso todo el frente suroriental alemán. Tras ofensivas posteriores como la que representó la Operación Saturno, que amenazaba con embolsar a todo el grupo de ejército suralemán contra el mar de Azov, los alemanes comenzaron a enviar refuerzos a la zona de forma desesperada. Uno de los refuerzos más potentes fue el de las divisiones de élite de las Waffen-SS como la Leistandarte, la Dar Reich y la Totenkov, que pasaron a integrar el segundo cuerpo Panzer-SS, que fue una de las divisiones más potentes que pudo poner el ejército alemán en el campo de batalla en toda la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del mariscal Erich von Manstein, este cuerpo Panzer participó en el gran contraataque de Manstein que pudo restablecer el frente oriental en marzo de 1943. Durante estos combates, que también fueron conocidos como la Tercera Batalla de Kharkov, el general de la Totenkov, Ziodoreike, murió el 26 de febrero cuando su avión de reconocimiento fue derribado. A modo de curiosidad, esto motivó que sus hombres atacasen de forma despiadada sobre la zona en la que había caído el avión para intentar recuperar el cuerpo de su general, acción que finalmente consiguieron. La siguiente gran operación en la que participó la Totenkov fue la gran operación de verano de 1943, con el nombre en clave de Ciudadela. Este fue un intento alemán por asestar una gran derrota al Ejército Rojo y recuperar la iniciativa estratégica, además de demostrar al mundo que todavía eran fuertes.
Los efectivos total de la Totenkopf en esta ocasión era de unos 20.000 hombres y 218 carros de combate, entre los que destacan 15 Tigers. Durante la Operación Ciudadela, el segundo cuerpo Panzer, en el que estaba integrada la división Totenkopf, formó parte de la cuña sur y atacó en dirección a Kursk desde las proximidades de Belgorod. La ofensiva comenzó el 5 de julio y durante los próximos 5 días, los alemanes estuvieron atravesando las defensas soviéticas. Durante la noche del 11 de julio, el segundo cuerpo Panzer se situó cerca de Prokhorovka sin saber lo que se les iba a venir encima durante las próximas horas. La Leibstandarte ocupaba el centro de la cuña de avance, teniendo a la Das Reich a su derecha y a la Totenkopf a su izquierda en las orillas del río Pesel. La gran contraofensiva soviética, con al menos 650 o 700 carros de combate, comenzó durante la mañana del 12 de julio. Aunque las divisiones Das Reich y Leibstandarte se llevaron la peor parte del ataque, la Totenkopf también se vio duramente golpeada y aguantó firme en sus posiciones. En total, durante ese día, los alemanes dejaron fuera de combates a unos 400 blindados soviéticos, con unas pérdidas de aproximadamente 100 Panzers, aunque finalmente se pudieron recuperar bastantes tras ser reparados. Para el día 16 de julio, momento en el que se canceló la ofensiva contra Kursk debido a la presión que los soviéticos estaban haciendo en el saliente de Orel y en la cuenca del Donetsk, el cuerpo Panzer SS contaba con 30 Tigers, 69 Panzer IV, 60 Panzer III, 4 Panzer II y unos 64 cañones de asalto. Así pues, la suma total de todos estos blindados era de 243, de algo más de 600 iniciales. De forma aproximada, su ratio de carros de combate enemigos destruido fue superior al de 4-1. A partir de aquí, la Totenkopf fue enviada un poco más al sur, al sector del Donetsk, y estuvo participando en acciones defensivas durante todo el verano, hasta que finalmente tuvo que ir replegándose en dirección al Dnieper. A principios de octubre de 1944, la Totenkopf, que ya llevaba 3 meses de intensos combates ininterrumpidos, alcanzó la orilla del Dnieper, en la que trató de impedir que los soviéticos la cruzasen al oeste de Poltava. Durante los últimos meses de 1943 y los primeros de 1944, la división defendió la línea de frente en Kryvyi Rog, justo en el interior de la curva del Dnieper. Allí volvió a quedar prácticamente aniquilada y tuvo que ser nuevamente enviada a retaguardia para reconstruirse. De esta forma, durante la primavera de 1944 fue enviada a Rumanía, donde estuvo 3 meses recuperándose hasta julio de ese mismo año. Nuevamente y sin estar completamente recuperada, y con unos soldados que cada vez tenían menos tiempo de instrucción, a mediados de julio la división Totenkopf tuvo que ser enviada con urgencia al sector central del frente oriental, para contener la ofensiva soviética de Bagration. Desde Bialystok, la Totenkopf tuvo que ir poco a poco replegándose hasta que llegó a las inmediaciones de Varsovia, cerca de Razimín. Su principal cometido fue el de mantener la línea defensiva alemana al este de Varsovia y su participación posterior en un gran contraataque de Walter Model que consiguió destrozar al tercer cuerpo de tanques soviéticos a las puertas de la capital polaca. Debido a las pérdidas sufridas durante estos combates, en septiembre de 1944 se tuvieron que incorporar a la división unos 5.000 soldados de reemplazo sin apenas entrenamiento. A continuación, durante los últimos meses de 1944, la división Totenkopf, integrada ahora en el cuarto cuerpo Panzer SS junto con la Viking, defendió la sección del frente norte de Varsovia, hasta que el 24 de diciembre tuvo que partir a toda velocidad hacia Hungría. En su nuevo destino húngaro, la Totenkopf participó en los intentos de rescate de Budapest, denominada como la Operación Konrad I, II y III. Todos estos intentos fracasaron y la guarnición de Budapest terminó sucumbiendo a mediados de febrero. Tras esto, los alemanes prepararon su última gran ofensiva en toda la guerra, que fue conocida como la Operación Despertar de Primavera o la Ofensiva del Lago Balatón. Fue aquí donde los alemanes pusieron sobre el campo de batalla a lo mejor que le quedaba, con el objetivo de aniquilar al tercer frente ucraniano, expulsar a los soviéticos al este del Danubio y posteriormente recuperar Budapest. Esta ofensiva, que ya analizamos ampliamente en el canal, fue repelida por los soviéticos que, tras pasar al contraataque, hicieron retroceder a los alemanes poco a poco hasta Viena. Fue en este sector austríaco y posteriormente checoslovaco
en el que la Totenkopf tuvo sus últimos combates hasta que finalmente los últimos apenas 1000 hombres que quedaban de la división se rindieron a los estadounidenses el 9 de mayo. Sin embargo, poco más tarde los estadounidenses se los entregaron a los soviéticos, ya que los reclamaron por haber cometido crímenes de guerra en su territorio. Y bien, hasta aquí el historial operativo de una de las divisiones más famosas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinión tenéis sobre ella? ¿Cuál de las 3 divisiones que formaron el segundo cuerpo Panzer en Kursk consideráis que fue la más efectiva de la contienda? Os invito a que os unáis a nuestro canal de Telegram, cuyo link os dejo en la descripción, en donde también os dejo el programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre la división Leistandarte. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a aquellos que lo patrocináis haciéndoos miembros. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.